Buen día a todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una novela muy importante del escritor inglés William Golding, que se llama El Señor de las Moscas. Y para esto estamos en compañía con la maestra Leti. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Y el maestro Josué. Muy buenos días a todos. Bien, vamos a empezar con esta reseña que es muy interesante, porque lo vamos a hacer desde un punto de vista psicológico, pero antes que nada vamos a empezar con un poco de la biografía de nuestro escritor del día de hoy, que es William Gerald Golding, que nació en St. Column Minor en 1911 y murió en Perranarworthal en 1993, narrador y ensayista británico, y Premio Nobel de Literatura en 1983. Golding pues es novelista alegórico por excelencia, que intenta mostrar las dificultades que encuentra el hombre moderno para cumplir las normas elementales de la ley natural. Pues déjenme, yo les voy platicando que William Golding recibió durante su infancia y juventud una sólida formación humanista y literaria que influyó para los temas posteriores de sus novelas. Fue un admirador de William Shakespeare y Alfred Tennyson. Orientó sus primeras inquietudes hacia el género poético en 1935, cuando ya era un profesor en la Bishop Wandsworth School. Publicó un correcto número de poemas. William Golding estudió en la Universidad de Oxford y se alistó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en el desembarco de Normandía y, terminada la contienda, se dedicó más seriamente a la literatura. Su primera novela, llamada El Señor de las Moscas, es una de las obras más populares de la literatura inglesa, publicada en 1954. Tuvo un gran éxito y fue considerada inmediatamente como una de las alegorías más extraordinarias de la narrativa contemporánea. Por lo general, el estilo o poética del autor se sustentó en la revelación de la parte más oscura del ser humano y en el análisis de la civilización occidental, descubriendo el manto de hipocresía, o peor aún, la inevitable naturaleza del mal. Su fama se duplicó con las versiones cinematográficas, entre ellas la de Peter Brook en 1963. La alegoría narrativa de Golding se amplifica hasta la historia. Puede ser leída como una reflexión metafísica del ser humano o como una evaluación del fascismo contemporáneo. A esta gran novela le siguieron otras con temas muy parecidos, siempre presididas por un análisis de la condición tenebrosa del ser humano. Los Herederos, en 1955, narra el exterminio del hombre de Neandertal por el Homo sapiens. La Catedral, en 1964, es un relato acerca de la construcción de la aguja de una catedral, labor humanista que lleva, sin embargo, la tradición y el asesinato. Más adelante publicó su trilogía, Ritos de Paz, en 1980, que fue la ganadora de Booker Prize. Barrios Cerrados en 1987 y Fuego en las Entrañas en 1989. Cuentan historias relacionadas con él. Además de todos estos temas, escribió 2 volúmenes de ensayos, uno llamado Puertas Ardientes en 1965 y otro llamado Un Blanco Móvil en 1982. Recibió múltiples reconocimientos y honores, entre ellos el Premio Nobel de la Literatura en 1983 y el título de Sir, que en 1988 le otorgó la ya fallecida reina Isabel II de Inglaterra. Su última novela, La Lengua Secreta, fue publicada en 1995 y en ella, tomando la Grecia antigua como contexto, describió la ascensión del poder romano y el declive de la cultura helénica. La prosa de Golding es irónica, clásica y refinada y sustenta en el desarrollo gradual de los argumentos su magia narrativa. La transparencia alegórica de su obra atrae tanto a jóvenes como a adultos, lo que lo convierte en un clásico. Interesante está la biografía de este escritor. Interesante también que haya recibido el premio Nobel en 1983. Y bueno, vamos a enfocarnos más ahorita en esta obra máxima que tiene,
que por cierto fue la primera, que es la del Señor de las Moscas, y vamos a empezar a narrar un poco acerca de los personajes que tiene esta novela. Y vamos a empezar por Ralph. Es el protagonista de la historia y líder elegido por los niños. Es un chico de 12 años, es apuesto, confiado, tranquilo. Representa la tradición política y moral de la democracia liberal, que trata de proteger al grupo de niños de la naturaleza y de sus propios instintos básicos. El amigo de Ralph era Piggy. Piggy era un niño que tenía problemas de acné, era rechonchito y por su misma parte corpulenta pues era torpe. Él además usaba anteojos, pero se daban cuenta de su gran inteligencia. Piggy destaca por su trabajo físico. Detesta, es algo que no le agrada trabajar, el aspecto físico, y por esta razón podemos decir que encama el intelectualismo y la cultura dentro del sistema democrático que Ralph representa. Yo les hablaré de Jack, y pues bueno, Jack es un tercer chico que aparece en el texto. Él es agresivo, es cruel y sádico, y representa el militarismo bajo el autoritarismo. Cuando se convierte en el líder del coro o el líder de los demás chicos, Jack convierte a los demás niños en cazadores, y con él pues hay un objetivo de conquistar y controlar la naturaleza a través de la violencia. También tenemos a Simon o Simón, que él tiene una profunda afinidad con la naturaleza. Normalmente él acostumbraba a caminar solo por la jungla, y al igual que Piggy, pues es un niño marginado, representa el lado espiritual de la humanidad. Dentro de este grupo de niños están dos que son gemelos, uno se llama Sam y el otro Eric. Los otros lo consideran como la misma persona y unen sus nombres en uno solo, Sam Ned. Se encaman en la lucha por el individualismo y la singularidad humana. Por último, yo les hablaré de Roger. Roger es grosero, es cruel como Jack también, y disfruta lastimando a otros. Maurice disfruta el ritual de la caza y personifica las masas sin conciencia dentro de una sociedad violenta. Aquí estamos hablando de dos chicos, Maurice y Roger, pero casi siempre andaban juntos. Bien, la siguiente parte son los símbolos que se representan dentro de esta lectura, que están muy interesantes. El primero de ellos es la concha o la caracola, que es una concha que el Ralph y Piggy se consiguen en la orilla de la playa cuando comienza la novela, y esta es que se usa haciéndola sonar para llamar a reunión a otros jóvenes. Representa básicamente la civilización y al orden, es la que gobierna de manera efectiva a los jóvenes cada vez que están en reunión, ya que solo es sostenida por el niño que desea decir algo dentro de las reuniones. Es la representación de la fuente de la legitimidad dentro de la política y del poder en democracia. En la misma forma en que los niños se van convirtiendo en salvajes en la isla, la concha deja de tener poder e influencia en ellos. Ralph intenta tomar la concha con desespero cuando intenta hablar sobre su participación en la muerte de Simon, pero ya el resto de los jóvenes están ignorando a Ralph y le comienzan a lanzar piedras cuando este intenta lanzar la caracola hacia donde se encuentra la tribu de Jack. De hecho, la roca que Roger lanza sobre Piggy para matarlo es la misma con la que se aplasta la caracola, determinando de esta manera el fin de la civilización del instinto humano en casi todos los niños que se encuentran en la isla. Otro símbolo muy importante y representativo de nuestro libro son las gafas de Piggy. Piggy es el joven más sagaz y ordenado del grupo. Sus lentes representan el poder de la ciencia y el intelecto en la sociedad. Estas gafas son usadas para hacer fuego, usándolas como una lupa cuando llegan a la isla. Cuando el grupo de cazadores de Jack cae sobre el campamento de Ralph, en un ataque se llevan las gafas de Piggy. Ellos, al tenerlas, tienen poder sobre cómo hacer fuego
y dejan al grupo de Ralph sin ningún tipo de defensa. Una de las terceras señales o de los terceros símbolos que aparecen en el libro es la señal de fuego. Es una señal que los jóvenes colocan primeramente en una montaña y después en la playa para lograr que cuando pase un barco vean el humo y sepan que ellos se encuentran allí y así puedan ser rescatados. Este se convierte en una especie de instrumento que los mantendrá conectados con el mundo civilizado. En los primeros capítulos, ellos mantienen ese fuego encendido como la señal que quieren que los rescaten y pues así volver a la civilización. Al apagarse el fuego, denota que los jóvenes ya tienen el deseo de que no los rescaten y que están aceptando quedarse en la isla viviendo como salvajes. Ella servirá para medir quién es más fuerte en la isla y los que están de parte del mundo y la civilización o los que quieren usar la fuerza y la barbarie para quedarse en la isla. Al final de la novela, el fuego hace que un barco se percate que hay personas en la isla, pero no es la señal de fuego que los jóvenes tenían planeado. El fuego que ven el barco es el fuego de los salvajes de Jack, que iniciaron un incendio en la vegetación de la isla para poder encontrar a Ralph y así matarlo. Otro de los símbolos importantes es la bestia, que es un animal imaginario que es la representación del salvajismo y lo primitivo que está dentro de los seres humanos. Todos los niños le tienen miedo, pero solamente es Simon el que puede darse cuenta de que la bestia es la que está dentro de cada uno de ellos. En la medida que pasan más tiempo en la isla, más salvajes se van convirtiendo y su creencia en la bestia se hace cada vez más poderosa. Es por el comportamiento de los jóvenes que nace la bestia, es decir, mientras más salvajes se convierten, más fuerte se hace la bestia. El Señor de las Moscas es el símbolo sangriento de la cabeza de puerco que Jack corta del jabalí y la deja clavada en una estaca, en un abierto del bosque, para dárselo como una ofrenda a la bestia. Es el símbolo que tiene mayor complicación en la novela y da mucho valor para la misma, ya que cuando Simon se enfrenta a la cabeza, cree que está hecha, que ésta le habla y le dice que el mal está dentro de los corazones de los seres humanos y le hace la promesa de divertirse a su lado. Es así como el Señor de las Moscas es el nombre que se le da mecánicamente a la bestia, una insignia a la dominación de la maldad y una especie de la imagen del diablo que existe dentro de cada ser humano. Estos forman parte de los símbolos que podemos encontrar dentro de la lectura de William Goldsmith y hay ciertos aspectos que nos permiten a nosotros darnos cuenta que en esta novela se utiliza mucho lo que es el conductismo, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, es una muestra de cómo en las escenas, yo te voy a hablar un poquito de cuando llegan a la isla, empiezan a llegar y empiezan a hacer sus propias formas de conducta y empiezan a hacer sus propios grupos y formas de organizar. Entonces aquí yo le veo un poquito más del condicionamiento operante, en el cual designa la conducta que lleva una consecuencia determinada. Y es lo que vemos cuando el grupo de niños determina la situación de la caracola y ellos cuando levantan la caracola o tienen una caracola toman la palabra otro. Cuando los grupos se empiezan a dividir y al no ver consecuencias con Ralph, con Jack, ven que sí hay unas consecuencias de las conductas que toman. Josué. Pues mira, yo trato de analizarlo desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Por ejemplo, si bien cuando leemos el libro vemos que empiezan a surgir como grupitos de chicos, ¿no? Hay unos que quieren cazar, hay unos que quieren construir algunas cosas. Yo creo que obviamente tiene que surgir como una organización para que pueda operar cierta conducta en esa sociedad que se está creando. Vaya, yo creo que si, no quiero hacer spoiler del libro, pero yo creo que si
si no surge esta operatividad que se da de que unos quieran hacer cierta cosa, otros quieran hacer cierta cosa y se da cierto condicionamiento, básicamente no podría funcionar como una sociedad como tal. Y obviamente no podría existir como una armonía en el grupo, porque obviamente pues cada quien va a querer jalar para su lado, cada quien va a querer hacer sus cosas, y yo digo que obviamente tiene ciertas cuestiones de distintos paradigmas como de conductismo o no sé cómo referirme, se me fue la palabra, pero vaya, yo digo que encaja en varios aspectos de estos paradigmas que estuvimos viendo en las clases con el doctor Israel. Pienso que una parte bien importante es esto del conexionismo también, porque dentro de la generación de la sociedad en la que empiezan, o dentro de la institucionalización que empiezan a realizar, pues está básicamente la prueba y error. Empiezan ellos a intentar copiar el modelo que ellos conocen de los adultos, y ellos van cambiando conforme van viendo cómo transcurren las cosas en su desarrollo. Es que mira, si puedo tomar la palabra, yo cuando comienzo a leer el libro, yo me doy cuenta que van surgiendo como los líderes, pero van surgiendo otros niños, y como que esos niños están esperando que precisamente haya un líder que les empiece a dar las indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer. O sea, yo digo que sí hay como un cierto conductismo también en este libro, bastante conductismo, porque son 3 chicos los que quieren como buscar su propia, independencia a su forma, y los demás chicos, que estamos hablando alrededor de 15 chicos más o menos en el libro, están esperando ahora sí que la orden para ejecutar. Entonces vemos que hay un poco de condicionamiento, pero también hay un poco de conductismo, de estar esperando la orden para saber qué es lo que a mí me corresponde hacer. Decir, yo soy Jack y yo te ordeno que hagas esto, yo soy Ralph y yo te ordeno que hagas esto, yo soy Piggy y yo te ordeno que hagas esto, o yo soy Simón y te ordeno que hagas esto. Entonces yo veo que, como decía hace rato, son ciertas características que se van presentando de todos los paradigmas que estuvimos viendo en las clases. Finalmente estamos hablando que es una lectura 100% positivista. Estamos remontándonos precisamente a aquella escuela clásica en donde el maestro se torna como la persona que dirige, es el centro de la atención, y el alumno vendría siendo el que copia, el que asiente a todo lo que el maestro dice. Si esto lo enfocamos al lado de la educación, pues estamos viendo precisamente esta parte. ¿Tú qué opinas, Leti? Yo opino que sí, es tanto con José y contigo, es completamente conductista, también positivista, porque muchas de las actividades que ellos hacen es primero lo hace uno y lo empiezan a reproducir y empiezan a hacer lo mismo, pues los grupos, si lo vemos, sobre todo con Jack, ¿no? Que Jack siempre promete darles ese bienestar, pero que lo sigan a él. Y todos lo imitan y todos van tras él y hacen lo que él dice. Ralph es más democrático. Ralph, en ese no saber cómo guiar, en ese miedo, en esa parte donde también dice, pues, donde rompen llanto ante la desesperación de todo lo que sucede, pues esa parte democrática de pensar en el bien por los demás, de siempre actuar de la manera más correcta. Y vemos que así están muchas de nuestras sociedades, toda nuestra sociedad, todos queremos ser bien tratados, vivir en un contexto donde sea una buena convivencia, y nos damos cuenta que nos gana o les gana mucho esas partes de injusticia. A veces empiezan por la flexibilidad y empiezan a romper esos buenos principios, esos valores, y caen a este tipo de salvajismo, a lo que nos comentaba aquí en el libro. Es así como yo lo veo un poquito en esta situación. ¿Cómo ves, Asael? Pues sí, finalmente dentro de nuestra percepción de lo que dice la lectura, pues así lo podemos manejar, totalmente conductista, positivista, en un método totalmente tradicional, que es lo que se conocía, me imagino, para ese entonces. Josué. Sí, pues igual coincido.
Yo te puedo poner como el ejemplo, pues, de cuando... Es que bueno, es un texto que a mí se me hace interesante porque hay unos contrastes donde tú te estás viendo por un hilo y dices, wow, va como por este lado y como que luego te da la contraria. Te puedo poner un ejemplo. En lo que viene siendo el conductismo, hay una parte del libro donde pues encontré una caracola que obviamente es un símbolo que pues obviamente te dice o te marca una pauta del que tenga la caracola, pues es el líder y es el que tiene la opinión en ese momento. Pero se empiezan a poner reglas o normativas y tú dices, bueno, ya está el conductismo como tal, pero da la casualidad de que estas reglas no se cumplen. Pues hace que el conductismo en ese momento ya no operó. Pero hay otras circunstancias o situaciones en el libro donde, por ejemplo, hay que mantener el fuego prendido y tratan de mantenerlo y sigue otra vez el conductismo, pero llega un momento donde se apaga el fuego y el conductismo ya no operó. Entonces, sí son muchas circunstancias donde te habla como de una mezcla, yo así lo logro analizar, una mezcla de varias conductas o varios paradigmas a los cuales, a mi criterio muy personal, yo creo que el ser humano se va enfrentando. O sea, yo creo que el ser humano va teniendo ciertos problemas en la vida y esos problemas los va resolviendo o los va adecuando a los paradigmas según cómo se le vaya facilitando a él enfrentarlo. Porque te repito, hay otras partes del libro donde para mí también se maneja como un paradigma constructivista, pero son muy pocos, o sea, es más que nada es como conductista y condicionalista. Ya al final pudiéramos decir que habla también un poco del humanismo y cómo el humanismo se va perdiendo en estos niños a raíz de pues todas las circunstancias que van viviendo. Entonces es un libro interesante, la verdad. Es un libro interesante. Fíjate que ahorita que me mencionas lo del constructivismo, me viene a la mente precisamente un poco el constructivismo radical, en donde ellos, por su propia por sus propias ganas, por sus propios medios, como pueden, pues empiezan a utilizar las diferentes herramientas, como por ejemplo para realizar el juego, que en un principio, bueno, utilizan el lente de Piggy hasta que en uno de los ataques se rompe el lente y entonces el grupo de Jack lo toma y ya ellos son los que tienen la posibilidad de hacer fuego. Sin embargo, pues son conocimientos que ellos empiezan a generar básicamente por la necesidad. Estamos hablando también un poco acerca de cómo Ralph empieza a tratar de hacer esta sociedad, de convertirse en líder. Él no sabe cómo ser un líder, entonces estamos hablando de este constructivismo radical, cuando él mediante los conocimientos que tiene o que va adquiriendo en el momento, pues es como va generando precisamente este liderazgo. Incluso hasta de cómo cazar, porque pues da la casualidad de que ellos no saben cómo cazar hasta que logran por fin cazar un jabalí, pero nadie les había dicho cómo se cazaba un jabalí, nadie les había dicho en dónde se escondían los jabalíes, ellos tuvieron que ir a investigarlo. Pues ahí vemos cómo totalmente la naturaleza influyó en cada uno de ellos, cómo su medio fue el que les ayudó a partir también de sus necesidades. Porque Ralph, al no atreverse a entrar al bosque, ellos se dan cuenta nada más con lo que tienen a su alrededor. Y es Jack el que les invita a entrar al bosque, sí arriesgarse, para sobrevivir y consumir carne, porque al final dicen, con pura fruta, con puras cosas tan cercanas, pues tenían hambre y no era suficiente y terminaban hartos de comer lo mismo. Pues es esa búsqueda de vivir y de desarrollarse en sociedad, organizándose de distintas maneras, ya que todos necesitamos compartir con el resto de las personas, para así hacer más fácil y llevadera nuestra convivencia diaria, tanto de nuestros trabajos, de nuestros grupos de familia y cómo lo representaron ellos, cómo ellos tuvieron que moverse desde los grupos más pequeños, que eran los niños más chicos, y con los grupos más grandes, con todos tenían que ellos que convivir. Muy bien, muchas gracias Leti, muchas gracias Josué. Pues con esto damos por terminada esta intervención. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Y se despide Azael Pinto, Leticia Núñez
y Josué López. Hasta la próxima.